Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro, y a Jefferson Zambrano, a Leiby Joel Marariaga, a Fernando Martínez, y por último a Bastián Pamelasu. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. La araña de Gotham autor. Vendebility Bar Copyright Web Novela. Capítulo 31. Capítulo 31. Hola, ¿alguien me extrañó? Debajo del salón iceberg. La luz de la pared de monitores se reflejaba en el rostro severo y amargo de Oswald Cobblepot. Agarró un paraguas negro y su punta golpeaba rítmicamente las costosas baldosas del suelo. En la pantalla, innumerables jinetes con toscas máscaras llegaban desde las afueras de The Docks. Estos tipos portaban armas automáticas y algunos incluso llevaban ametralladoras ligeras en sidecars de motocicletas. Un cuervo muda saltaba de un lado a otro junto a la consola de control. Oswald miró fijamente el enjambre de miembros de False Face Society, que parecían langostas, y dejó escapar una mueca fría y penetrante. Haga que nuestra gente retroceda. Haz espacio para estos locos. El secuaz a su lado quedó atónito por un momento. Jefe, almacén no. 3, que acabamos de tomar. Oswald giró bruscamente la cabeza y su espantosa expresión parecía particularmente inquietante bajo el brillo de las pantallas. ¿Eres un cerebro de cerdo? Batman está ahí. Que esos tontos de máscara negra arriesguen sus vidas contra ese lunático de la capa negra. Solo tenemos que mirar desde el margen cómo se arrancan las tripas unos a otros. Volvió a mirar la pantalla y su tono transmitía la emoción de alguien viendo una obra de teatro. Una vez que se hayan mordido lo suficiente, entraremos y terminaremos las cosas. Eso es lo que se llama eficiencia. Sí, zona central de los muelles, escalera del almacén N3. Un hombre corpulento y calvo acababa de impactar una granada contra una esquina, pero antes de que pudiera lanzarla, una densa lluvia de balas llovió desde arriba. Las balas impactaron en la barandilla de metal, lanzando chispas y haciendo que le zumbaran los oídos. Apretando los dientes, arrojó la granada hacia arriba a través del hueco de las escaleras. Auge. Una ola de aire mezclada con restos de sacos de arena le golpeó en la cara. Mata a esos bastardos de la familia Falcone. Rugió mientras se levantaba, sin darse cuenta de que en la entrada de The Docks, detrás de él, los rugidos de los motores de cientos de motocicletas convergían en un trueno sordo. Menos aún sabía que su retirada había sido completamente bloqueada por la fuerza principal de la False Face Society. Este almacén ahora era una lata gigante, y él era solo un trozo de fiambre en su interior. Ventana del segundo piso. Un francotirador de la familia Falcone entrecerraba los ojos y observaba el movimiento en el hueco de la escalera. Justo cuando su dedo tocó el gatillo, un repentino escalofrío le recorrió la nuca. Ni sonido, ni pasos, ni siquiera una brisa. Una mano que llevaba un guante negro de Kevlar se extendió desde la oscuridad, agarrando con precisión el cañón del rifle de francotirador e inclinándolo hacia arriba. Estallido. La bala alcanzó la lámpara de araña del techo y envió fragmentos de vidrio por todas partes. El francotirador giró la cabeza aterrorizado y solo pudo vislumbrar unas gafas blancas que brillaban en la oscuridad. Entonces, la parte posterior de su cabeza se estrelló contra una dura placa pectoral. La rodilla de Batman presionó 3 centímetros por encima de las vértebras lumbares del hombre, su fuerza controlada con extrema precisión, suficiente para incapacitarlo instantáneamente sin causar parálisis. Metió al francotirador inconsciente en las sombras de un estante y se dirigió hacia otro puesto de tiro. Se acababa de instalar una posición de armas pesadas fuera del almacén. 2 miembros de la False Face Society estaban cargando con entusiasmo un cinturón de munición en una ametralladora, apuntando directamente a la ventana rota en el segundo piso. Detrás de ellos, una figura oscura cayó silenciosamente desde lo alto de un estante.
Batman aterrizó sin ningún movimiento amortiguador, agarrando directamente a los dos hombres por el cuello y golpeándolos con fuerza. Un ruido sordo de carne y hueso resonó. Los dos hombres cayeron al suelo, con los ojos en blanco. Batman no se detuvo. Era como un fantasma zigzagueando a través de la luz del fuego. Dondequiera que pasara, los disparos desaparecían inquietantemente. No solo estaba neutralizando a los criminales. Estaba desmantelando una bomba que podría volar todos los muelles por los cielos en cualquier momento. Mientras tanto, en el borde de The Docks, encima de la grúa para contenedores más alta. León se agachó sobre la viga de la grúa, el viento presionando su traje rojo y azul fuertemente contra su cuerpo. Miró hacia el campo de batalla de abajo. Esta escena fue realmente espectacular. A la izquierda, los hombres de Maroni cargaban desesperadamente. A la derecha, los hombres de Falcone resistían a muerte. En la periferia, cientos de pequeños enmascarados daban vueltas frenéticamente, lanzando ocasionalmente cócteles Molotov a la multitud. León no pudo evitar suspirar. Las noches de Gotham están verdaderamente llenas de vitalidad. Todo el mundo trabaja muy duro solo para no dormir. León se frotó la espalda dolorida. Después de haber manejado 40 casos pequeños seguidos, estaba empezando a ver el doble. Si hubiera sabido que esa noche había un gran evento, no habría hablado tanto durante su patrulla nocturna. Ahora incluso le duele un poco la garganta. La mirada de León recorrió la caótica línea de fuego y finalmente se fijó en las profundidades del almacén. Allí, una capa negra de vez en cuando brillaba tras las explosiones. El viejo murciélago está ocupado allí, murmuró León, su mente corriendo con cálculos. Su persona era la de un pequeño sol grande, brillante y erguido. En la situación actual, si cargara e hiciera todo lo posible, definitivamente activaría la alarma de asesinato. Después de todo, estas personas en Gotham, cada uno de ellos, tenían una constitución física no más fuerte que la del papel. Y cuando estaba cansado, su control sobre su fuerza, bueno, nunca había sido muy bueno en eso. Entonces, León tuvo que intervenir de una manera más artística. Su mirada se posó en una hilera de contenedores apilados torcidamente debajo de la grúa. Esos contenedores habían sido amontonados temporalmente por la False Face Society para bloquear la carretera. Las bases no estaban aseguradas en absoluto y se balanceaban ligeramente con la brisa del mar. León suspiró y saltó de la grúa. Se giró en el aire, su telaraña se pegó con precisión al cable de acero de la grúa y se balanceó como un péndulo en un arco enorme. ¡Ey! Todos ahí abajo. Con la ayuda de su amplificador de voz, la voz de León instantáneamente ahogó los ruidosos disparos. Las facciones en guerra instintivamente miraron hacia arriba. Vieron una figura roja y azul descendiendo del cielo, agarrando una línea brillante. León aterrizó en la capa superior de contenedores, golpeando ligeramente con los dedos de los pies para sentir el centro de gravedad de las cajas de metal. Sus contenedores no están colocados de manera estable. Esto no cumple en absoluto con los estándares de producción de seguridad. Tan pronto como terminó de hablar, de repente ejerció fuerza. 4 toneladas de inmenso poder estallaron instantáneamente a través de los dedos de sus pies. Creía que el sonido del chirrido del metal que haría que a uno le dolieran los dientes sonó instantáneamente en todo The Docks. Bajo la patada de León, esa fila de contenedores apilados en 3 capas de altura se derrumbó hacia la flota de motocicletas de False Face Society como fichas de dominó que caen. ¡Santa mierda! ¡Correr! Los pilotos previamente agresivos entraron en pánico instantáneamente, acelerando sus motores al máximo mientras se dispersaban en vuelo. ¡Auge! Los enormes contenedores se estrellaron contra el hormigón, levantando una nube de polvo de 10 metros de altura. La entrada originalmente espaciosa ahora estaba completamente bloqueada. Los refuerzos de la False Face Society fueron cortados afuera y la potencia de fuego dentro del almacén cayó instantáneamente. León se agachó sobre los contenedores derrumbados, se sacudió el polvo de las manos y mostró una brillante sonrisa a los atónitos mafiosos que estaban debajo. No hay necesidad de agradecerme. Soy tu amigable vecindario Spider-Man. ¿Quién diablos te está agradeciendo? León respondió con un combo rápido, cerrando la boca del hablante y colgándolo boca abajo del contenedor. Muy bien, escuché la gratitud en tu corazón. Tan apasionado. De hecho, te atreviste a responder cuando te pregunté. Segundo piso del almacén. Batman colgaba del techo al último de los pistoleros de Falcone. Miró por la ventana, justo a tiempo para ver la espectacular vista de los contenedores derrumbándose. La mirada detrás de las gafas blancas parpadeó. Lo vio muy claro.
En el momento en que Spider-Man pateó, usó su telaraña para afinar el ángulo del colapso. Ese ángulo fue suficiente para bloquear el camino mientras evitaba a todos los desafortunados bastardos que estaban parados en el medio. Este control definitivo sobre la fuerza y el ángulo era definitivamente algo que había sido bien practicado y calculado. No solo fuerte sino también inteligente. Más importante aún, este niño estaba trabajando duro para no lastimar a nadie. Batman retiró la mirada y saltó desde el segundo piso, aterrizando en el centro del vestíbulo del primer piso. A su alrededor estaban los restos de las fuerzas de Maroni y Falcone. Docenas de bozales apuntaron instantáneamente a la figura oscura. Es él. Fuego. Antes de que pudieran estallar los disparos, una figura roja y azul se estrelló contra la ventana de vidrio lateral y cayó para aterrizar junto a Batman. León se agachó en el suelo, sus movimientos eran tan ligeros como los de una araña real. Oye amigo, hay bastante animación aquí. Mientras hablaba, casualmente disparó 2 hilos de telaraña, tirando a los pistoleros de ambos lados que estaban a punto de disparar directamente al aire. ¿Necesitas ayuda? Aunque no recomendaría un ejercicio tan extenuante al aire libre a altas horas de la noche. Batman no lo miró, solo respondió en voz baja. No mates a nadie. León frunció el labio. ¿Parezco una persona violenta? Soy alguien que ganó la medalla de los 5 jóvenes buenos. De repente saltó, trazando una trayectoria compleja en el aire. Por cierto, ¿esa capa atrapa el viento? Se ve bastante pesado. En este momento, la batalla en el almacén entró oficialmente al ritmo de las bromas incesantes de Spider-Man. Todos habían estado peleando durante la mitad de la noche antes de que llegara Spider-Man, pero el número total de cuadros de diálogo no había excedido lo que produjo en los 10 minutos posteriores a su llegada. Comentario 12. Votar 2 restantes. Capítulo 32. Capítulo 32. Las comillas se multiplican. León golpeó el suelo con los dedos de sus pies, lanzándose 3 metros en el aire y trazando un arco en el cielo. Un pistolero de Falcone acababa de girar el cañón, pero una telaraña ya había sellado el seguro. Esta cosa tiene un gran retroceso y es mala para tus hombros, así que la guardaré por ti. Con un tirón hacia atrás, la metralleta voló hacia el techo, convirtiéndose en vecina de las 2 anteriores. Batman cargó desde el frente. Golpeó al pistolero más cercano con chaleco antibalas y la fuerza atravesó la armadura. El hombre se desplomó como una marioneta con los hilos cortados, con el grito atascado en la garganta. León colgó boca abajo de la barandilla del segundo piso, observando a Batman esquivar un golpe con la culata de un rifle desde la derecha, luego agarrar la muñeca del oponente y girarla hacia afuera. Grieta. Articulación dislocada. TSK, eso parece doloroso. Batman, ¿estás seguro de que eres un justiciero y no un ortopedista? Creo que se podría abrir una clínica de osteosíntesis. Los ingresos adicionales probablemente serían decentes. Disparó 2 hilos de telaraña para pegarlos a los cañones de los rifles en los puestos de tiro restantes del segundo piso y los tiró hacia arriba. Todas las balas impactaron en la lámpara del techo, enviando chispas volando por todas partes. Giró y aterrizó, pateó el costado de un estante y usó el retroceso para deslizarse hacia un lado, al mismo tiempo envolvió una telaraña alrededor del tobillo de un tercer pistolero y lo balanceó hacia arriba para colgarlo de una viga transversal. Agárrate fuerte. El acto del trapecio es gratuito para este espectáculo. Eres bienvenido a volver la próxima vez, aunque espero que no haya una próxima vez. Un bruto calvo de la pandilla de Maroni apareció detrás de la escalera, sosteniendo una escopeta recortada y apretó el gatillo en la espalda de Batman. El sentido arácnido de León estalló instantáneamente. Era más rápido que apretar el gatillo el hombre calvo. Un hilo de telaraña se pegó al cañón de la escopeta y, en el instante en que disparó la bala, tiró con fuerza hacia la izquierda. Todos los perdigones golpearon un estante vacío, haciendo que las astillas de madera explotaran en una nube blanca. Antes de que el bruto calvo pudiera reaccionar, Batman ya estaba a su lado. Con una mano presionando su hombro y una rodilla hundiéndose en su cintura, golpeó al hombre boca abajo contra el suelo. León inclinó la cabeza mientras colgaba boca abajo del techo. Tu puntería es decente, pero elegiste el objetivo equivocado. Intenta disparar a objetivos fijos la próxima vez. Los objetivos en movimiento desperdician demasiadas balas. Los precios en Gotham han vuelto a subir recientemente. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta un cartucho de escopeta? ¿O tus pandillas te reembolsan las municiones? Aunque, escuché que ni siquiera los militares hacen eso, suspiró.
Los pistoleros restantes de Falcone observaron cómo estas dos plagas manejaban a los hombres de Maroni como polluelos, y las armas en sus manos de repente se sintieron excepcionalmente pesadas. Intercambiaron miradas silenciosas, calculando rutas de retirada y la disparidad en la potencia de fuego. Un joven pistolero acababa de dar medio paso atrás cuando León aterrizó frente a él, sellando el cañón de su arma con una telaraña y pegando su mano al arma por si acaso. No te pongas nervioso, no te golpearé en la cara. Las farolas están llenas esta noche, así que quédense aquí obedientemente y esperen a que los agentes de policía vengan a recogerlos. Levantó la vista y examinó a los demás, inclinando la cabeza. Los pistoleros guardaron silencio por un momento antes de dejar sus armas en el suelo. No hablaron, ni levantaron la mano. Justo cuando León estaba a punto de enderezarse, por el rabillo del ojo captó un destello de luz extremadamente tenue proveniente de una ventana rota en el segundo piso. El reflejo de la mira de un francotirador, que desapareció en un instante. Batman salió de las sombras de las escaleras, una mancha de color rojo oscuro se filtraba débilmente a través del vendaje de su hombro izquierdo. El rugido de los motores procedía del exterior. La fuerza principal de la sociedad del rostro falso había llegado. Varias camionetas pick-up pesadas modificadas atravesaron una esquina del bloqueo de contenedores de envío y la primera ola de pasajeros entró rugiendo en el área de The Docks. Batman saltó a una plataforma alta y montó una ametralladora ligera capturada. El párpado de León tembló. Vaya, Batman, ¿esto cuenta como romper las reglas? ¿Qué pasa con el acuerdo de no matar? Interrogación de cierre, neumáticos de tiro. Se escucharon disparos, cada disparo mordió con precisión los cubos de las ruedas delanteras de las motocicletas. Los ciclistas dieron vueltas con sus bicicletas, cayendo aturdidos, pero de hecho no se perdieron vidas. León se movió rápidamente a lo largo del flanco, sus manos arrojaban telaraña como un telar, sellando todas las rutas que intentaban flanquear desde el costado. La velocidad de mi red está alcanzando a un demonio araña. Si vienen más, tendré que considerar cobrar una tarifa de conexión. El líquido Spiderweb también cuesta dinero, me ha dado hambre solo de hablar de ello. Los que llevaban máscaras negras ni siquiera se habían acercado a la puerta del almacén cuando quedaron pegados a las paredes, incapaces de moverse. Un disparo de francotirador resonó desde una grúa torre muy por encima de The Docks. El francotirador del pingüino abrió fuego contra la False Face Society, golpeando el omóplato del jinete líder, provocando que se estrellara inmediatamente y rodara una docena de veces. León se agachó encima de un contenedor de envío, observando a la False Face Society caer en desorden mientras su comandante señalaba una retirada. Las motocicletas se disipaban del perímetro de The Docks como una marea menguante. Atrapado entre dos fuegos, este negocio es imposible de llevar a cabo. Pero eso está bien. Me ahorra tener que parchear esa fila de redes a la izquierda. En el almacén no quedaron más que casquillos esparcidos por el suelo y algunas almas desafortunadas que aún gimían. Los hombres de Falcone fueron atados cuidadosamente a la barandilla de la escalera con una telaraña. Batman encerró al bruto calvo de la pandilla de Maroni a un pilar de un estante con esposas. Sus ojos estaban desenfocados y todavía estaba murmurando, pero ya no tenía fuerzas para luchar. León se agachó en el borde de un contenedor de envío volcado, sacando vendas de su bolsillo para envolverse alrededor de sus muñecas. Le dolían las muñecas y estaban hinchadas. Había rociado demasiada telaraña antes. Levantó la vista y vio a Batman salir del almacén. ¿A dónde vamos ahora? No parece que estés listo para dar por terminado el día e irte a casa. Exclamación de cierre. Batman lo ignoró y presionó un botón en su cinturón. El rugido sordo y bestial de un motor llegaba desde el final de la calle. El batimóvil atravesó la niebla y se detuvo de manera constante frente a ellos. León se levantó y estiró los hombros. La práctica hace la perfección y saltó al techo del coche. ¿Puedes conducir un poco más lento esta vez? Al encontrar un lugar para recostarse, León continuó charlando mientras se ajustaba la máscara. Cuando estoy acostado en tu techo, el viento es muy fuerte. Me seca la cara. Hombre araña. La voz de Batman vino detrás de él. Los movimientos de León se congelaron en el aire. Giró la cabeza y señaló la punta de su nariz. Bajar. León soltó su agarre del borde del techo y se paró junto a la puerta del auto, inclinando la cabeza para mirar a Batman. ¿Quieres que me columpie allí yo mismo? Batman, no sé el camino. Puede que no lo creas, pero una gran razón por la que no voy al centro de la ciudad es porque me pierdo un poco. Hizo una pausa y miró el perfil de Batman. ¿Qué, vas solo?
Y luego te golpean a mitad de camino, y luego llego tarde para salvarte otra vez. Realmente no me importa, ya que de todos modos no soy yo quien recibe una paliza y una herida. Comentario 18. Votar 2 restantes. Capítulo 33. Capítulo 33. Si el amor se expresara a través de palabras y mi pequeña pandilla, ¿te unirás a mí en la revolución china? Vamos a dar un golpe de estado contra el presidente Xi Jinping. Batman ignoró su charla basura. Presionó un botón de su cinturón con su mano derecha. Hacer clic. La puerta del auto se abrió hacia un lado y un aroma a cuero de alta gama mezclado con refrigerante inundó la máscara de León. Se instaló de forma segura un asiento de pasajero al lado del asiento del conductor. Era cuero reluciente, todavía con un leve y persistente olor a pegamento, luciendo completamente fuera de lugar contra el tablero marcado por la batalla que lo rodeaba. León permaneció junto a la puerta del coche, aturdido durante 2 segundos completos. Ahora eso es más parecido. Murmurando esto en voz baja, León se sentó adentro con movimientos ligeramente rígidos. Tan pronto como su trasero tocó el cojín, se hundió en él. Esta sensación era mucho mejor que la cama de madera podrida en su ático con goteras. Tocó el cojín de cuero y luego miró la pila de pantallas que parpadeaban con una luz fría. Tenía un reposacabezas ajustable y un cinturón de seguridad de 4 puntos. A diferencia del marco de hierro que había recogido del depósito de chatarra. Esta pequeña araña, que había estado escarbando en los botes de basura todos los días durante los últimos 2 días, Toei. Esta pequeña araña, que había estado buscando piezas reciclables de máquinas, sintió un shock enorme en ese mismo momento. Odio a los capitalistas. ¿Te sentiste mal por mí después de que regresamos la última vez y soldamos esto hace un momento? Estoy conmovido. Batman bajó la palanca de control. Estarse quieto. El motor rugió y explotó a través del almacén. Cuando digo di algunas palabras más, eso no significa que solo debas decir 2 palabras, ¿vale? El batimóvil salió disparado hacia adelante como una pantera negra enfurecida. León estaba presionado contra el respaldo del asiento por inercia, y la sección de su columna que había golpeado al saltar del contenedor antes estaba perfectamente apoyada en el respaldo. No paraba de hablar mientras buscaba por todos lados el cinturón de seguridad. Desacelerar. Tu velocidad inicial está alcanzando una rampa de lanzamiento. No lo sentí cuando me aferré al techo la última vez, pero la fuerza G en el interior es muy fuerte. ¿Realmente hay cinturón de seguridad en este auto? ¿El batimóvil realmente necesita un cinturón de seguridad? Vaya, realmente hay uno. León, habiendo finalmente encontrado el cinturón de seguridad, no lo abrochó del todo. Simplemente lo hizo clic ligeramente, asegurándose de poder soltarlo en cualquier momento. Habiendo vagado por las calles de Gotham durante tanto tiempo, era difícil confiar completamente su vida a las pastillas de freno de otra persona. Incluso si ese alguien más fuera Batman. Batman conducía con una mano mientras que la otra se deslizaba rápidamente por la pantalla táctica. Los puntos rojos parpadearon en el mapa. La fuerza principal de Black Mask está devorando los últimos bastiones periféricos de Falcone. Mantenga el perímetro. No dejes que nadie escape. León inclinó la cabeza, mirando los datos que fluían rápidamente, su boca aún no estaba inactiva. ¿No te mareas al ver esto mientras conduces? Mis ojos se vuelven borrosos con solo mirarlo. Hay demasiada información, es un poco sobrecargado para mí. Mientras su boca seguía moviéndose, sus ojos eran como escáneres, pegados a las operaciones de Batman. El atajo de zoom del mapa estaba a la izquierda, el interruptor de imágenes térmicas infrarrojas estaba en la parte inferior derecha y el marcador de objetivo era ese triángulo. Lo memorizó en su mente. Quizás quieras considerar actualizar tus gafas. ¿Qué? León volvió a quedar atónito. El batimóvil atravesó un túnel de un puente ferroviario abandonado y el chasis chocó ligeramente contra la superficie irregular de la carretera. Los neumáticos pasaron por encima de algunos casquillos vacíos, rebotaron y golpearon el chasis con un estrépito metálico nítido. Pero este asiento, ¿cuándo lo añadiste exactamente? Definitivamente no estuvo allí la última vez. ¿Realmente regresaste y lo modificaste específicamente? Batman seguía sin hablar, solo apretó más el acelerador. La vibración de baja frecuencia del motor llenó toda la cabina. No entendía por qué tenía sentido hacer una pregunta cuya respuesta era obvia de un vistazo. León se reclinó en el asiento y su charla finalmente se detuvo por un momento. Afuera de la ventana, las luces de Gotham se desdibujaron en un halo amarillo tenue y brumoso en la niebla.
Recordó la última vez, aferrado al techo de este auto, el viento entrando en su máscara, haciendo que le doliera su delicada carita. En ese momento, se había sentido tan mal por su propio rostro, que era devastadoramente atractivo. Ahora, dentro del auto había mucho silencio. León cambió a una posición sentada más cómoda, sus dedos golpeando ligeramente la hebilla del cinturón de seguridad, sus movimientos tan casuales como si estuviera probando un asiento del metro. Giró la cabeza para mirar a Batman. Ese perfil no tenía expresión bajo la fría luz del tablero, y el borde de la venda en su hombro izquierdo ya estaba empapado de sangre, pero su mano en el volante estaba tan firme como si hubiera sido soldada allí. León retiró la mirada, por una vez sin decir nada. Realmente había hablado demasiado. Le dolía la garganta. Humano de primer nivel, absolutamente de primer nivel. Es difícil imaginar que el tipo sea en realidad solo un humano sin superpoderes. El batimóvil se deslizó bruscamente hacia un callejón oscuro. Intensos destellos de disparos danzaban salvajemente y las chispas de las balas que golpeaban la puerta de hierro eran particularmente deslumbrantes en la oscuridad. Estamos aquí. En el momento en que la puerta del auto se abrió, León saltó. Mientras estaba en el aire, sus muñecas ya estaban apuntando a los edificios a ambos lados del callejón. La telaraña se tejió en una densa red en el aire, sellando instantáneamente el camino de retirada a la izquierda. Aterrizó sin detenerse, pateó la pared con los dedos de los pies y aprovechó el impulso para saltar al techo. Hola chicos de ahí abajo. ¿Has oído hablar alguna vez de la seguridad en el lugar de trabajo? Jugar con fuego en medio de la noche hará que la abuela te patee el trasero, ¿sabes? Disparó frenéticamente sus lanzadores de telaraña con ambas manos. En poco más de 10 segundos, los 3 callejones y las 2 salidas traseras alrededor del perímetro de la fortaleza quedaron herméticamente sellados. La telaraña brillaba con un brillo amarillo muy tenue bajo la luz de la luna. Ese era el adhesivo industrial que había agregado después de mejorar la fórmula, que era 2 veces más resistente que la telaraña normal una vez seca. El último miembro de la False Face Society que intentaba escapar en una motocicleta se estrelló contra la red Spiderweb, con bicicleta y todo. La rueda delantera quedó apretada, toda la motocicleta volcó en el aire y el conductor fue arrojado al suelo por el rebote, luchando hasta que su cara se puso roja brillante como una mosca atrapada en una envoltura de plástico. Deja de luchar, cuanto más luchas, más difícil se vuelve. El hombre todavía estaba luchando, y la telaraña se envolvió aún más fuerte. ¿Por qué no me crees, niño tonto? León se agachó en el techo, escaneando todas las salidas y entradas selladas debajo, confirmando que no había rezagados. Luego miró hacia la cabina. El motor no se apagó. El batimóvil permaneció en silencio a la sombra de un contenedor, como una bestia dormida. De repente estallaron densos disparos desde la dirección de la fortaleza. No estaba dirigido a él. Fue desde adentro. Batman ya había entrado. León cayó desde el techo y se movió rápidamente a lo largo de la pared del callejón. La telaraña salía continuamente de sus dedos, tejiendo línea tras línea de bloqueos detrás de él. No dejó de hablar, su voz se mantuvo muy baja, solo audible para él mismo. 3, 4. El perímetro está completamente sellado. Ni siquiera una mosca puede salir. Unos cuantos golpes sordos vinieron desde lo más profundo de la fortaleza, seguidos por el sonido de cristales rotos. Inmediatamente después, una ventana del segundo piso se abrió de golpe desde el interior y un miembro de la False Face Society asomó la mitad de su cuerpo, agarró una metralleta y disparó salvajemente hacia el exterior. Las balas impactaron en la pared de ladrillos al otro lado del callejón, haciendo volar escombros. León se hizo a un lado, lanzó un hilo de telaraña al cañón del arma y tiró con fuerza. La metralleta se le escapó de la mano, fue atrapada por una segunda hebra de telaraña y quedó colgando, balanceándose bajo los aleros. Te lo dije, no juegues con fuego en medio de la noche. ¿Por qué cada uno de ustedes se niega a escuchar? Miró hacia la ventana rota. No había más movimiento en el interior. Un momento después, la figura de Batman salió por la entrada principal de la fortaleza. Llevaba al último miembro inconsciente de la False Face Society, colocándolo en los escalones de la entrada con movimientos tan nítidos como descargar carga. León saltó desde el techo y aterrizó junto a Batman. ¿Limpiado por dentro? Batman asintió. León escaneó las pocas cajas de mercancías de contrabando apiladas en la entrada de la fortaleza que aún no habían sido cargadas en los camiones, luego miró el callejón cerrado por la telaraña. Todas las salidas todavía estaban selladas. Nadie había escapado. ¿Qué hay de tu lado? No se escapó ni uno solo, señor.
León juntó sus dedos índice y medio, sus yemas rozaron su sien en un saludo informativo. Batman estaba de pie en los escalones de la entrada de la fortaleza, escaneando el callejón sellado por la telaraña, la metralleta colgada bajo los aleros y el miembro de la sociedad del rostro falso en el suelo todavía luchando, atado fuertemente por la telaraña. Todavía hay gente dentro. Sí, creo que los vi. Reflexiones de los creadores Vendevirility Bar. Visita mi Patreon para leer hasta 97 capítulos más adelante y disfrutar de actualizaciones diarias. Patreon.com/link comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 34. Capítulo 34 Pingüino. Batman levantó la mano y pasó ligeramente por su visor táctico. Esos son los flancos de élite de Penguin. La False Face Society fue solo un cebo que arrojó para atraer a todos aquí. Entonces todo el mundo ha estado jugando a las muñecas aquí todo este tiempo. ¿Por qué nadie me avisó con antelación? Antes de salir hoy, pensé que era solo una patrulla nocturna normal y no hice ningún preparativo en absoluto. León tocó a Batman en secreto. Como compañeros vigilantes, ¿no debería compartirse gran información sobre los villanos? Olvídalo, ya sé que es imposible que Batman comparta información. Sala de vigilancia subterránea Iceberg Lounge. El pingüino hizo girar elegantemente su copa de vino tinto. En la pared de pantallas, puntos verdes que representaban a sus subordinados estaban densamente distribuidos en cada sombra de la fortaleza. Ese idiota de Román pensó que podía probar mis cartas de triunfo usando unos cuantos lunáticos en motocicletas. Soltó una risa estridente, como la de un pato estrangulado. Una vez que la fuerza principal de Black Mask entre, mis hijos le harán saber quién establece las reglas en Gotham. Sintiéndose como si estuviera en otro nivel, Penguin tomó un sorbo de vino tinto, sus ojos revelaban una arrogancia de total confianza. Al segundo siguiente, una de las pantallas estalló en estática. Luego el segundo, el tercero. El arco de la boca del pingüino se congeló. El tragaluz sobre la fortaleza se hizo añicos con un rugido. Abajo llovieron fragmentos de vidrio. Batman era como una pantera negra descendiendo del cielo. En el momento en que su capa se desplegó, los cristales rotos reflejaron la luz del fuego, explotando en una brillante cortina de luz detrás de él. Aplastó a 2 élites que se disponían a abrir fuego. Al aterrizar, su rodilla ya estaba presionada contra el pecho de la tercera persona. Ese hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. León colgaba boca abajo de las vigas y sus manos se volvían borrosas. 3 hilos de telaraña se pegaron con precisión a varias bombas con sensores infrarrojos en la esquina, y con un movimiento de revés, las pegó directamente en las caras de varios hombres corpulentos que estaban a punto de apretar el gatillo. No os mováis, si esto explota, ni siquiera podréis volver a unir vuestras piezas. Uno de los miembros de élite de Penguin rugió y se dio la vuelta, con la metralleta en su mano solo medio levantada. El puño de Batman ya había llegado. Un puñetazo directo y sin florituras. Con un crujido, el casco antibalas se derrumbó. El hombre corpulento voló de lado como un títere con hilos cortados, estrellándose contra 2 mesas de hierro repletas de municiones. Las cajas de municiones se volcaron con estrépito. En la sala de vigilancia del Iceberg Lounge, la copa de vino en la mano de Penguin cayó al suelo con un chasquido. El caro vino tinto se derramó sobre la alfombra como un charco de sangre deslumbrante. ¿Ordenanza? ¿Por qué está él ahí? Se puso de pie abruptamente, su obeso cuerpo temblaba levemente de ira. La emboscada que había preparado meticulosamente, la unidad as que había escondido más profundamente, actualmente estaba siendo destrozada uno por uno como corderos esperando ser sacrificados. El fuego ardió dentro de la fortaleza. León usó su sentido araña para torcer su cuerpo en medio de la densa lluvia de balas, sus movimientos inquietantemente como los de un hombre de fideos deshuesado. En realidad, era solo que sus movimientos eran demasiado rápidos para que los captara el ojo desnudo de una persona común, apareciendo como imágenes residuales. El de la izquierda, ¿aprendiste a disparar con tu abuela? Te perdiste por 3 centímetros. Disparó una telaraña para pegarla al techo, se balanceó en un arco y pateó con fuerza el pecho de un francotirador. Ese hombre fue clavado a la pared sin siquiera soltar un grito. León casualmente añadió un pegote de telaraña para sellarlo en un capullo de gusano de seda. Hecho. Aterrizó en el suelo y vio a Batman cosechando vidas no muy lejos. Cada golpe fue acompañado por el ruido sordo de huesos rotos. Después de lamentarse de su propia misericordia en su corazón, León indicó: Batman, no robes mis asesinatos. Déjame 2, todavía no me he divertido lo suficiente.
Tan pronto como terminó de hablar, su sentido arácnido de repente se volvió loco. No fue por los enemigos frente a él, sino por una malicia más profunda. Batman, algo no está bien. ¿Puedes responderme en un momento como este? Interrogación de cierre. Bien, no tienes súper oído, no lo escuchaste. Último piso de la fortaleza. El comandante del flanco gritaba frenéticamente por su comunicador. Respaldos. Necesitamos refuerzos. ¿A dónde diablos se fue el francotirador de la grúa? Solo se escuchó el áspero sonido de estática en el otro extremo del comunicador. Al segundo siguiente, la pared detrás de él explotó sin previo aviso. En medio de ladrillos y piedras voladoras, Batman atravesó la pared y entró en la sala de mando, con su capa desplegada detrás de él como un trozo de oscuridad arrancado del abismo. Los ojos debajo de su máscara exudaban un escalofrío. El comandante sacó su arma aterrorizado. Una mano cubierta con una armadura de Kevlar instantáneamente agarró su muñeca y aplicó una ligera presión. Un grito resonó por todo el piso, y la pistola cayó al suelo y se deslizó lejos. Batman le arrebató el comunicador de la mano y lo arrojó al suelo. El comunicador seguía encendido después de caer al suelo. El otro extremo del canal podía escuchar todo lo que sucede aquí. La respiración de Batman era constante y fría. Estaba dejando que Penguin escuchara cómo sus élites eran eliminadas una por una. Punto alto de la grúa. El último francotirador de Penguin estaba sudando profusamente mientras ajustaba su mira. La mira finalmente se fijó en la sombra negra junto a la ventana de la fortaleza. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, un Batarang apareció girando, cortando la mira y amputando un dedo en el proceso. Antes de que pudiera siquiera gritar, una telaraña ya se había enroscado alrededor de su cuello, arrastrándolo desde la grúa a decenas de metros de altura. ¿Es divertido el trapecio? León se puso en cuclillas en el borde de la grúa, observando al desafortunado hombre balanceándose en el aire. No lo menciones, soy tu amigable vecino, y soy sorprendentemente amigable. Todas las pantallas de la sala de vigilancia quedaron en silencio. Los puntos verdes que representan a las élites se volvieron grises en unos pocos minutos. El pingüino se desplomó en su silla, con el rostro tan pálido como el de un hombre muerto. Su carta de triunfo, de la que estaba tan orgulloso, se hizo añicos sin dejar rastro. A la sombra del tejado frente a la fortaleza. Un hombre que llevaba una máscara de calavera de color negro observaba todo esto en silencio. Roman Sionis, máscara negra, estaba recortando elegantemente el cigarro que tenía en la mano. La llama bailaba en la oscuridad, reflejando la cruel sonrisa en sus ojos. ¿Es este pingüino toda su fuerza? Realmente decepcionante. Sopló un anillo de humo, el humo formó un arco burlón en el aire. No le importaban en absoluto esas municiones destruidas. Lo que quería era usar la mano de Batman para paralizar completamente a los lacayos del pingüino. El objetivo se había logrado. ¿Beneficio o venganza? Black Mask indicó que si pudiera tener ambos, sería lo mejor. Si no pudiera tener ambos, primero aprovecharía el beneficio inmediato antes de descubrir cómo vengarse más tarde. Black Mask se dio la vuelta, agitó una brisa fría y desapareció en la noche. A lo lejos se acercaron las sirenas de la policía de Gordon. León se puso en cuclillas sobre el pararrayos en la cima de la fortaleza, observando las ocupadas luces rojas y azules debajo. Si la policía viene dentro de un rato, no tengo dinero para pagar la multa por invasión ilegal. León giró la cabeza para mirar a Batman. ¿Qué estás mirando? Siguió la mirada de Batman, pero solo vio un techo negro como boca de lobo. Olvídalo, no puedo ponerme al día de todos modos. En serio, la próxima vez que hagas este tipo de trabajo de limpieza, ¿puedes darme algunos honorarios laborales? ¿No tiene Gotham algún tipo de premio al vecino amistoso o algo así? León hizo una pausa y luego señaló con la barbilla hacia la calle de abajo. Ahora que lo pienso, no creo haber conocido a ese famoso y justo comisionado de policía de Gotham. Gordon, ¿verdad? Preséntame otro día. Pasaré por hoy, tengo tanto sueño que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Disparó una telaraña para pegarla al marco de la torre de agua de enfrente, y todo su cuerpo se elevó en el aire. La figura roja y azul dibujó un arco en la noche gris, desapareciendo rápidamente entre las capas de techos de hojalata del barrio de Chabolas. Batman retiró la mirada y se volvió para mirar a Gordon, que acababa de salir de un coche de policía. Gordon miró hacia el callejón en la entrada de la fortaleza sellada por Spiderweb, y luego a la figura roja y azul que ya había desaparecido en dirección al techo. ¿Es ese tu nuevo socio? ¿Finalmente hice un amigo? Batman no respondió. Gordon suspiró y se metió la pipa en la boca. Bien.
No preguntaré. La telaraña en el cielo sobre el lejano barrio de Chabolas todavía reflejaba ligeramente la luz. Batman miró en esa dirección y luego caminó hacia el batimóvil. El motor arrancó y el rugido se desvaneció gradualmente en el tranquilo callejón. Toda el área de The Docks finalmente se calmó, dejando solo el gemido de la brisa marina pasando a través de los huecos de los contenedores y la luz roja y azul alternada de las luces de la policía. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 35. Capítulo 35. Periodismo. Nuevo libro. Título: Me convertí en el navegante de la estrella Honkai en One Piece. Abstracto: Transformación Ironclad más One Piece. No hay pareja romántica en el barco. Un jugador novato es transportado inesperadamente por un barco enorme. Al despertar, se encuentra en el mundo de One Piece, transformado en Shirei y poseyendo el sistema Omparos. Encontrarse con los jóvenes Luffy y Ace. La educación debe comenzar desde la niñez. Debemos enseñarles, inculcándoles la creencia y el conocimiento de la exploración. Más allá de este mundo se encuentran innumerables estrellas. El vasto océano de estrellas es también un océano. Nuestro objetivo es convertirnos en el rey de la exploración. Para mejorar las cosas, se unió voluntariamente a la marina, allanando constantemente el camino para su futuro. Años más tarde, Luffy zarpa y, sin saber por qué, firma un contrato, convirtiéndose en el capitán del Going Merry. Mirando a sus compañeros reunidos, la navegante Lyra de Solen sonrió y pidió el deseo de atravesar el mar de estrellas. Esta será una historia romántica como ninguna otra. Que este viaje conduzca finalmente a las estrellas. Ha comenzado un viaje pionero para construir conexiones. El sol abrasador y la blanca calamidad que afligen al mundo, el romántico tejido dorado de Aglaya, todo en Nonpalo será recreado. Mientras el nombre de los pioneros resuena en los mares, se contemplan innumerables galaxias, la línea de tiempo se recorrió muy temprano, por lo que desbloquear personajes no será tan rápido. Mis habilidades de escritura son limitadas, así que haré todo lo posible para evitar momentos fuera de lo común. Ok. He completado libros con más de 2 millones de palabras y puedo garantizar actualizaciones estables. Puedes encontrar el libro en mi perfil. En plena noche en el East End de Gotham, el aire siempre estaba cargado con una mezcla de naranjas podridas y pólvora caducada. León se agachó encima de una torre de agua frente a una tienda de electrónica, su cuerpo curvado en un arco que parecía castigar la parte baja de la espalda. Se bajó la máscara roja y azul y la metió en el compartimento del pecho de su traje, revelando un rostro joven rígido por el viento de la noche. La pelea de ayer en The Docks había sido bastante intensa, e incluso un día después, todavía le dolía todo el cuerpo. Pero ahora mismo, solo una cosa ocupaba la mente de León: la somnolencia. Era ese tipo de agotamiento del alma que deja el cuerpo, donde su corteza cerebral deliraba como loca, tratando de atravesar su cráneo para ir a comer con el dios de los sueños. ¿Qué más podría hacer? Ya estaba así de cansado. ¿Podría realmente esperar que Batman, como un simple mortal, hiciera su trabajo por él mientras patrullaba? Sería un testimonio de la fuerza de voluntad de Bruce si pudiera ponerse de pie y caminar hoy. Mejor simplemente salir del paso en la patrulla. León miró fijamente la docena de televisores en el escaparate. Algunos de los viejos televisores CRT parpadeaban con estática, mientras que otros tenían colores tan distorsionados que parecían estar transmitiendo películas de terror, pero todos estaban sintonizados con las noticias nocturnas del Canal 4 de Gotham. El cabello rubio de la presentadora estaba peinado en forma de casco, y estaba informando en un tono tan pesado que sonaba como si acabara de celebrar un funeral en casa. Anoche, a la 1 a.m., se produjo un conflicto de pandillas armadas a gran escala en el área de The Docks, que provocó daños estructurales en varios almacenes. Hoy, la policía publicó detalles del conflicto y la lista de personas involucradas. La pantalla cortada a imágenes aéreas. León entrecerró los ojos. En el callejón carbonizado, una fila de contenedores de envío yacían derribados en perfecto orden, como fichas de dominó gigantes que hubieran sido derribadas. En la pantalla, se vio al comisionado Gordon con una expresión sombría, dirigiendo al personal forense detrás del cordón. El suelo estaba densamente cubierto de casquillos de bala, suficientes para hacer rico a un recolector de chatarra en el acto. León se frotó la muñeca, que todavía tenía restos de telaraña, y murmuró: ¿quién va a pagar la tarifa de limpieza de esto? Interrogación de cierre. La cámara mostró al portavoz de medios del GCPD apareciendo fuera de la comisaría. El tipo casi se asfixió por la serie de micrófonos que le pusieron en la cara.
¿Significa este conflicto que la ley y el orden en Ciudad Gótica se han salido completamente de control?, gritó un periodista, torciendo el cuello. ¿Batman está haciendo cumplir la ley una vez más sin autorización? ¿Y cuál es la postura del departamento de policía sobre ese nuevo justiciero rojo y azul? El portavoz se secó el sudor de la frente y habló con rectitud a la cámara. El GCPD no alienta a los ciudadanos a interferir con las fuerzas del orden a través de ningún medio ilegal. Las víctimas y los daños a la propiedad en el área de Dedock son en parte responsabilidad de aquellos individuos enmascarados que se negaron a cooperar y actuaron por iniciativa propia. Agachado en la torre de agua, León no pudo evitarlo y soltó una carcajada. Esta lógica era verdaderamente al estilo de Gotham. Entonces, después de pasar ayer atando matones armados con metralletas en capullos, también se suponía que debía pagar el trabajo de pintura de los contenedores de transporte destrozados. En tus sueños, susurró a la pantalla del televisor. Una paloma posada en la torre de agua junto a él inclinó la cabeza, lo miró y arrulló. León señaló la pantalla y le dijo a la paloma: mira, esta es la ciudad en la que vives. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen? La paloma se fue volando. Las imágenes de noticias recortadas al estudio. Un comentarista que llevaba gafas de montura negra, de esas que te dan ganas de darle un puñetazo en la cara, estaba sentado frente al presentador. El título que se desplazaba en la parte inferior de la pantalla era muy provocativo. Protector o amenaza. Debemos tener claro un punto, dijo el comentarista, golpeando la mesa mientras salía saliva. Un hombre vestido con spandex, disfrazado de murciélago, ¿con qué derecho usa la violencia en nuestra ciudad sin ninguna autorización legal? La seguridad de los ciudadanos de Gotham no puede depender de un matón enmascarado que también bordea la ley. El televisor mostraba una fotografía de la silueta de Batman agachado sobre una gárgola. Estaba tan borroso que parecía una polilla negra gigante. ¿Sabes? Esta foto en realidad tiene bastante atmósfera, dijo al lugar vacío donde había estado la paloma. Sin embargo, el ángulo es incorrecto. Debería haber sido filmado desde abajo para que sus piernas parecieran más largas. Pero luego la escena cambió de nuevo. Una captura de pantalla de las imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia apareció en la pantalla grande, mostrando a León colgado boca abajo de una farola, sosteniendo una metralleta que acababa de arrebatarle a un ladrón. Aunque los píxeles eran tan vulgares que parecían un mosaico, ese traje de spandex rojo y azul era sin duda llamativo. En cuanto a este autoproclamado Spider-Man del vecindario amigable, se burló el comentarista, ya sea un murciélago o una araña, usar una máscara es en sí mismo una desconfianza hacia la ley. Le recordamos al público: si se encuentra con personal no policial con vestimenta similar durante la noche, mantenga la distancia, llame a la policía de inmediato y no participe en ninguna interacción. León observó su congelado armado quieto en la pantalla, su párpado temblando. Eso fue confiscado. Confiscado. Si no lo sujetaba, se suponía que debía esperar a que cayera al suelo, explotara y me volara los dedos de los pies. ¿Alguna vez has visto a un vigilante que ayuda a una tienda de conveniencia atando a los ladrones y colgándolos en el cartel, esperando que la policía venga a recogerlos? Dio un mordisco indignado a una barra energética, le dolían las raíces de los dientes. La gente en este lugar realmente no tenía conciencia. La noticia continuó, pasando a la fotografía policial de la prisión de Blackgate. Waylon Jones, conocido como Killer Croc, estaba frente a la cámara, mostrando sus dientes que podían atravesar varas de acero. Sin embargo, la esquina inferior derecha de la foto policial incluía pensativamente una foto de la escena del arresto. Killer Croc estaba envuelto en una telaraña como un capullo blanco gigante, con solo una cola sobresaliendo, retorciéndose impotente. El informe menciona un breve motín ayer dentro de la prisión. Las autoridades penitenciarias negaron que estuviera relacionado con el conflicto de pandillas y afirmaron que la situación ha sido controlada. León miró esa foto del arresto y su estado de ánimo mejoró ligeramente. Al menos el look de entrada a prisión de este chico fue diseñado por sus propias manos, lleno de belleza posmoderna y desordenada. Este tiene mejor disparo que el anterior, León asintió con la cabeza a la paloma que acababa de regresar y aterrizar en el borde de la torre de agua. ¿No crees? La iluminación y la composición son mejores que la de la farola. La paloma no dio ninguna opinión. Justo cuando estaba a punto de levantarse, las noticias de repente pasaron a un informe de Metrópolis. Las imágenes eran temblorosas, como si las hubiera tomado un transeúnte con un teléfono móvil. En una calle soleada de Metrópolis, un autobús escolar fuera de control avanzaba hacia una multitud como un loco.
Entonces, una figura con un traje de spandex azul y una capa roja descendió del cielo. No usó telaraña ni batarangs. Simplemente extendió ambas manos con calma y levantó el autobús escolar de varias toneladas como si atrapara una pelota. La luz del sol golpeó el logo gigante ese en su pecho, haciendo que a León le dolieran los ojos por el resplandor. Superhombre, León se quedó mirando la pantalla, miró las vendas torcidas en sus muñecas, luego volvió a mirar al hombre en la pantalla que podía levantar un autobús escolar con sus propias manos y se quedó en silencio por un momento. Ese tipo estaba en piloto automático con trampas habilitadas, mientras que él era, en el mejor de los casos, una transmisión manual, y su límite de 4 toneladas requería la ayuda de Spiderweb. El tipo que levantó el autobús escolar probablemente ni siquiera necesitó calentarse. Sistema, te estoy hablando, sistema, dame algunas actualizaciones. El rostro del portavoz de la policía de Metrópolis apareció en la esquina de la pantalla, su tono lleno de una confusión aturdida que aún no se había disipado. Actualmente estamos evaluando el peligro que representa este justiciero. Por ahora, no animamos a los ciudadanos a realizar contactos no autorizados. León levantó una ceja después de escuchar esto. ¿Escuchaste eso? Empezó a hablar con la paloma de nuevo. Otras ciudades tampoco fomentan la interacción. Supongo que no es solo una especialidad de Gotham. La paloma inclinó la cabeza. León asintió. Tienes razón, al menos no tiene miedo de que lo demanden. La noticia terminó con un informe sobre Wayne Enterprises. Bruce Wayne se había asociado con el Hospital Público de Gotham para establecer un fondo médico especial que brindara asistencia médica gratuita a los civiles heridos en el conflicto. El hospital afirmó que 7 civiles ya habían completado con éxito la cirugía. León golpeó la barandilla de hierro de la torre de agua. La imagen de luchar codo a codo con Batman en The Docks ayer todavía estaba en su mente, y ahora, al ver esta noticia, sintió que su percepción de Bruce Wayne se había renovado una vez más. El asiento del pasajero de ese batimóvil todavía se le clavaba en la columna. León se agarró al travesaño, se volvió a poner la máscara y saltó como un gato ágil. Solo queda una última calle para la patrulla nocturna. 5 minutos después, León salió de un callejón oscuro. Se había quitado su llamativo traje y se había puesto una sudadera con capucha descolorida y un par de jeans arrugados. La máscara y el traje estaban metidos en una bolsa de lona gastada, y parecía un vagabundo desempleado que acababa de pasar la noche en un cibercafé. Se palpó los bolsillos, que contenían un billete arrugado de $5 y algunas monedas frías. Pobreza. La palabra se sentía como una montaña gigante, presionando fuertemente la columna vertebral de este transmigrante. Al final del callejón había una tienda abierta a las 24 horas, donde los tubos fluorescentes zumbaban con un zumbido eléctrico. León entró. Detrás del mostrador estaba sentado un joven negro con los auriculares puestos y moviendo la cabeza al ritmo. Caminó familiarmente hasta el congelador, cogió un sándwich de jamón y queso con el envoltorio más sencillo, lo colocó sobre el mostrador y sacó el billete arrugado de $5. Calienta esto. El joven levantó los párpados para mirarlo, su mirada se detuvo en su rostro durante 2 segundos más. León se dio cuenta de que se había olvidado de ponerse la sudadera con capucha, por lo que rápidamente desvió la mirada, fingiendo estudiar la lista de ingredientes en la fila de chicles al lado de la caja registradora. El tipo no dijo nada, solo tomó el sándwich, rompió una esquina del envoltorio y lo arrojó al microondas. El sonido del microondas girando parecía excepcionalmente fuerte en plena noche. León se apoyó contra el mostrador, con los ojos fijos en la placa de vidrio giratoria con poca luz, su mente ya haciendo los cálculos. La comida para perros se estaba acabando. El cachorro que había recogido, Bruce, no era grande, pero tenía un apetito absurdamente bueno. La máquina de coser se había roto una pieza mientras cosía el traje la última vez. Necesitaba ir al mercado de pulgas para encontrar un reemplazo, o estar atento durante su patrulla nocturna para ver si podía encontrar uno adecuado. Lo más crítico fue que aún no se había presentado el borrador del próximo capítulo. Ningún manuscrito significaba ningún pago, y ningún pago significaba pasar hambre. ¿Qué vida? ¿Quién consigue siquiera el alivio de la pobreza en este basurero? ¡Ding! El microondas sonó. El tipo empujó el sándwich humeante y León lo tomó, sintiendo sus palmas un calor perdido hace mucho tiempo. Salió de la tienda y se paró en los escalones de la entrada, abrió el envoltorio y le dio un mordisco. El queso se había derretido. Aunque sabía a plástico barato, en una calle de Gotham a primera hora de la mañana era un manjar.
masticó mientras miraba las siluetas negras de los edificios en la distancia. León arrugó el envoltorio hasta formar una bola, hizo un arco en el aire con una trayectoria perfecta y lo arrojó con precisión a un bote de basura al costado de la carretera. Tenía que regresar y dibujar su manuscrito rápidamente, o mañana ni siquiera podría permitirse este sándwich con sabor a plástico. Se apretó la bolsa de lona que llevaba a la espalda, miró sus vaqueros, que estaban manchados de harina y aceite de máquina, y desapareció entre las capas y capas de sombras. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.